Comencem avui la sessió, diríem, la segona sessió d'aquest cicle, petit cicle de diàlegs al voltant de son, i que avui fem la segona sessió donant continuïtat a la primera que vam fer amb el Valentín Roma, prolongant aquests diàlegs que d'alguna manera el que volen és donar sentit, intentar donar sentit a l'operació que son està posant en joc, i per donar sentit he convidat a una sèrie de gent que m'ajudin a significar una mica i a obrir. La idea seria obrir el significat de la intervenció, no? En aquesta ocasió estic molt feliç d'estar acompanyat per la Patricia Esquivias i la Patricia Dauder, dos artistes a les que tenen un treball que m'interessa i que creia que podia tenir ressonàncies també amb el treball de son i que podia amplificar una miqueta els gestos que tenen lloc en aquesta intervenció, no? A partir d'aquí encetarem una conversa, un diàleg al voltant d'algunes idees que em criden l'atenció i que crec que formen part una miqueta de les idees d'aquest projecte. Patricia, ya hablaré en castellano porque si no va a ser complicado. Es decir, primero de todo, sí, agradeceros a las dos estar aquí hoy. Ha sido complicado. La sesión estaba programada para abril, pero finalmente hemos podido encontrar ese hueco que la situación también permite, y hoy estaremos aquí dentro del cubículo para acompañar un poco esas imágenes de vuestras palabras y de vuestras experiencias, ¿no? Y yo, cuando me preguntaron hará un año el título de las posibles intervenciones, en la intervención de Valentín situé la intervención y la titulé Otros tiempos de la imagen, porque intuía que hablaríamos también de esas temporalidades y esas construcciones históricas que las imágenes, de las que las imágenes son portadoras, y me parecía que era uno de los temas importantes de tratar. En vuestro caso, titulé la intervención intuitivamente Presencias y pérdidas, la huella como imagen, porque intuí también que había como una cierta metodología en el trabajo que tenía que ver con esa idea de la impronta, la huella, con toda esa complejidad que define ese gesto, ¿no? De aproximación, de contacto, de corporización, pero también de distancia. Entonces intuía que en ese aspecto podíamos compartir ciertas maneras de hacer, ciertas formas de hacer que también vosotras utilizáis en vuestro trabajo, ¿no? Sí que es verdad que había, en el caso también de Patricia y también de Patricia Dauder, algunas ideas que surgían a partir de también como las imágenes tenía que ver con las construcciones históricas, ¿no? Es decir, en tu trabajo, Patricia, sí que también intuyo que hay esa idea igual de crítica, igual con los relatos historiográficos más oficiales y hegemónicos. Entonces me parecía que lo que estabas generando tú también como una práctica de tu trabajo era ese desvío, fijarte en otras voces, en otra manera de hacer, si tú quieres, más también popular, más subjetiva, más de un sujeto que toma unas decisiones y que no obedece a un programa igual tan estructurado ideológicamente. Entonces sí que ahí había también una parte de conexión
de lo que yo estaba haciendo en Son, ese proyecto igual de desplazar un poco el centro de atención, no tanto en los relatos que las pinturas están generando más hegemónicas, sino en otras imágenes que están al margen. Entonces, no sé, te preguntaba igual cómo ves tú igual esa práctica que tú haces en tu trabajo en relación también a esa intervención de Son. Pues, o sea, al ver tu trabajo, como que pienso en ese momento, o sea, tú hablas de esos momentos históricos y cómo todo es contemporáneo, ¿no? Pero al final tú has puesto las manos, ¿no? sobre todo piedras, sobre todo, ¿no? que se trabajaron hace mucho tiempo, ¿no? Y me gusta mucho en comparación con lo que me fijé yo, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Que aquí, o sea, es de ese momento, y yo lo que veía en este trabajo en particular en Colombia, ¿no? Que en estos pueblos en los que tenían sus aceras de cemento decoradas con estas incisiones. Y al ver eso, o sea, como que yo hacía esa conexión con ese pasado, ¿no? Pues de las culturas precolombinas que utilizaban los rodillos para decorar. Y aquí, ¿no? Como que de repente es muy diferente la conexión, porque tú estás directamente tocando como ese momento mucho anterior, y yo sentía que estaba tocando algo que heredaba de ese pasado, pero que luego estaba confundido con su contemporaneidad, ¿no? Porque no todos los motivos que veía eran para nada motivos que viniesen de diseños precolombinos, ¿no? Y esa mezcla, o sea, es un poco lo que dices, ¿no? Tú, ¿no? Que al final todo es contemporáneo. Y aunque, o sea, yo estaba súper como obstinada en encontrar a alguien que me dijera, sí, esto lo hacemos porque nuestros ancestros utilizaban los rodillos. Pues no, pero al final eso te queda, no es como la cita que pones en el libro de Pasolini, que eso pues te queda impregnado quieras o no. Y entonces bueno. Esa supervivencia, ¿no? De las imágenes, ¿no? Cómo sobreviven a veces. Sí, y los métodos, no solo la imagen, sino el método de los artesanos, pues a lo mejor ya no queda ningún artesano que trabaje con este tipo de imágenes, pero sí, sigue habiendo algunos pocos que siguen tallando, ¿no? Y siguen sabiendo tratar la piedra de momento. Entonces, ese, ¿no? Como, sobre todo ese saber de como, pues puedo hacer un objeto para... A mí me interesaba mucho eso, ¿no? Como esa sabiduría acumulada que dices, pues claro que puedo hacer un rodillo como se hacían antes para decorar el cemento, aunque sea un material que ¿no? completamente moderno. Entonces, sí, eso era para mí sí, como lo que más me atraía, ¿no? Ver que esos artesanos pues combinaban como todo eso y que estaba todo unido. Tú has utilizado a veces también esa metodología de la impronta, de la huella, ¿no? En tu trabajo. Sí, o sea, la utilicé en ese momento en Colombia. Ahora mismo no puedo recordar por qué tomé esa decisión además que tampoco fue fácil encontrar como pues los papeles que encontraba era un pueblo chiquito y encontraba unos papeles pues, muy finos
pues se me rompían, luego tampoco encontraba grafito y al principio, pero no sé, es verdad que iba con mi hijo pequeño y yo no sé si pensando pues hacer algo que pudiésemos hacer los dos, o a lo mejor, o sea, yo no me acuerdo por qué decidí hacer los frotage, pero al final era una cosa que te pone en el pueblo de una manera diferente a llegar con la cámara, ¿no? Que de repente veían ahí a una madre con un niño arrodillados en las aceras haciendo eso. Y la gente pues te hablaba con, no sé, como con más, pues al final estás más tiempo, ¿no? Entonces pues la gente se para, puedes conversar y Como una suerte de corporización de la imagen, ¿no? Porque hay como un gesto muy directo de tu cuerpo, cómo se acciona tu cuerpo y cómo hace florecer un poco la imagen, que de eso, bueno, yo creo que es importante en esa intervención de aquí, de la metodología del uso, de cómo las imágenes son producto de un contacto, ¿no? De un contacto que tiene que ver también con esa relación corporal, ¿no? El cuerpo de la imagen, ¿no? Podríamos decir, es una de las, como de las cosas que me hacen pensar en cómo se hacen visibles, cómo se hacen presentes, cómo se revelan esas imágenes a partir de ese gesto y ese contacto, ¿no? Y que al mismo tiempo son imágenes, o sea, en el caso de estas aceras, que también están creados por un gesto de presión, ¿no? O sea, una persona antes ha tenido que hacer ahí presión para que quede esa imagen. Yo allí no conseguí hablar con nadie que me dijera mucho sobre estas decoraciones, pero luego, pasados varios meses, resultó que un amigo conocía a una artista que era de ese mismo pueblo donde yo había estado, y de repente fue increíble porque ella de chica había jugado en esas aceras cuando estaban todavía pues más o menos en buen estado, y contaba, ¿no?, cómo los niños utilizaban los surcos para jugar con canicas, o que cuando patinaban les encantaba así como vibraba el cuerpo al pasar por los dibujos. Y ella misma había documentado las aceras haciendo frotage también. Entonces yo creo que es algo como que pide eso, ¿no? Como que naturalmente. Sí, sí. Sí. No sé si tú, Patricia, en tu trabajo te puedes reconocer un poco en esa idea, en esa cuestión de cómo aparece la imagen, ¿no? Es decir, cómo se revela o aparece la imagen. También has utilizado, creo, también el tema de la imagen por contacto, por separación. Yo creo que cualquier operación que tiene que ver con el contacto tiene que ver también con la separación. Es decir, que eso es lo interesante igual de la operación del frottage y del contacto, es esa toma de contacto, pero también ese distanciamiento y esa separación de arrancar el papel, de separarlo para poderlo ver. Sí, yo, o sea, desde hace bastante tiempo que muchas veces pienso que los procesos de tiempo que utilizo para crear una imagen, o a veces ni tan solo una imagen, pero un objeto, son especialmente largos. Y yo creo que tiene que ver con la idea de que, o con el hecho de que de inmediato, o sea, yo no puedo reaccionar de inmediato a algo, sino que tengo que entrar en un proceso de materialización, de una producción con muchas fases, y la parte material táctil es muy importante, pero también es muy importante porque
no es solo una cuestión de forma o de material, sino porque eso como que desencadena en mi cabeza, digamos, el significado o las conexiones que yo voy tejiendo poco a poco, ¿no? Y sí que muchas veces he pensado ya de jovencita, cuando empezaba, que yo el sentarme o plantarme delante de algo en blanco y empezar a reaccionar a eso, a mí eso me resultaba muy dificultoso. Entonces siempre empezaba pues me reconocía en hacer y deshacer, en muchos procesos de ir y volver constantes. Con el tiempo eso se complicó, porque aparecieron también físicamente las capas en mi trabajo y la propia, a veces como la sensación de que en vez de, por decirlo de alguna manera, añadir algo al plano, lo que estaba era erosionándolo. Era como una idea de que a veces pensaba de que más que representar, lo que estaba haciendo era como rascar o esculpir eso, ¿no? Y eso me parecía también algo como peculiar. Entonces, siempre ha sido así y yo muchas veces el por qué tampoco sé, o sea, puedo pensar en cosas, ¿no? Igual también en que para mí el hacer es muy importante, porque es como si solo puedo saber o entender o observar algo si físicamente con mis manos lo manipulo. Entonces, por ejemplo, me cuesta a veces, en muchos mis trabajos es difícil delegar una parte de trabajo a otra persona, ¿no? Es como, no lo puedo hacer no porque ya no es una cuestión mecánica, sino de mental un poco, ¿no? Y claro, eso lleva mucho tiempo y quizá también aquí está el tema del distanciamiento, porque tú haces algo y igual al inmediato tampoco no entiendes muy bien esa imagen que ha salido así aislada, qué significa, ¿no? Entonces tienes que ir en periodos de tiempo bastante largos, a veces de meses, tienes que ir juntando como pequeños fragmentos o piezas del puzzle para llegar un poco a construir una imagen, una idea, una pieza, una escultura, una instalación o aparte de las nomenclaturas de las etiquetas, simplemente una historia, ¿no? O algo. Y eso creo que es como muy común a muchas maneras de trabajar o muchas diferentes trabajos que haya hecho, sea cual sea la tipología. O sea, he trabajado, por ejemplo, sí, en contacto muchas veces sobre todo con tejidos o impresionando imágenes en tejidos. Yo creo que incluso también el hecho de utilizar película o la atracción que he sentido muchas veces por utilizar el medio de la película y no el vídeo, la razón, porque empecé hace tiempo a sentir atracción por la película y no sabía, o sea, era simplemente una atracción y podía haber utilizado el vídeo, era más fácil probablemente, pero había algo que me atraía y probablemente tenía que ver también con el tema de entender el funcionamiento de cómo se crea una imagen en movimiento. Y para mí solo era capaz de entenderlo si era como si de alguna manera diseccionas la cosa, diseccionas el cine, de repente abres y clac, clac, clac vas viendo cómo se crea eso, ¿no? Que eso es un material sensible, que le impacta la luz crea una imagen y esa imagen pasa por un proceso y después vuelve a estar en contacto con otros materiales y de repente se revela, surge. No lo sé, creo que el tiempo también es fundamental en todo eso, ¿no? El tiempo uno interno
y después también el tiempo externo, ¿no? De las, quizás en mi caso, quizás ahora últimamente más, sí que estoy trabajando con un contexto, no sé si histórico, pero quizás geográfico, o que ahora estoy trabajando. No he trabajado tanto igual en proyectos tan exclusivamente con un entorno o una época, pero ahora sí que me encuentro como, por ejemplo, rescatando imágenes de diferentes épocas, pero que todas tienen como un entorno, y buscando en ellas qué tipo de, qué es lo, o sea, es como, casi como una búsqueda perceptiva o de qué es lo que me interesa de todo aquello. Y lo que ocurre también igual con esta manera de trabajar por contacto, por frottage, es que cuando sacas la capa no lo obtienes todo, sino lo obtienes solo una parte, ¿no? Y a mí eso siempre me ha interesado especialmente porque yo creo que el hecho de perder una parte de la información permite, tú como persona que hace, pero también a los que lo ven, creo que da mucho espacio como para hacer una interpretación o rellenarlo simplemente. No sé, es como a mí me pasa, es como una cosa casi como física también o interna, que cuando veo una imagen borrosa o poco explícita me genera mucho más, independientemente de que sea más bonita, menos bonita, me genera como un interés de algo extraño que sucede en la cabeza, ¿no? En el cerebro. Sí, esa cosa que hablabas interesante del tiempo, ¿no? El tiempo de la imagen también, que es una cosa que yo también pienso o he pensado en la intervención. No solo la relación de la imagen con el cuerpo, que también es una cosa que he pensado y que también me genera una relación de la imagen con el tiempo. ¿Qué relación tiene la imagen con el tiempo? Lo que decía Patricia, de igual el tiempo de gestación no es una idea menor, es decir, es el tiempo que uno está gestando una imagen, también es una relación con la imagen. El tiempo de observación viene también determinado por esa apropiación de la propia imagen temporalmente y corporalmente, y creo que la imagen siempre está tejida de tiempos diversos, ¿no? Y que tiene esa virtud también de aglutinar esos tiempos diversos, ¿no? En relación a lo del cuerpo, hemos hablado de esa idea de la imagen vinculada al cuerpo por contacto. En ese caso es muy obvio, ¿no? En el caso del dibujo. Pero también me quería referir igual al cuerpo simbólico de la imagen, es decir, cómo construir un cuerpo simbólico para la imagen, para ser observada, para ser recibida, para ser sentida. Es decir, que sí, hay esa parte más, si tú quieres, más poética, más subjetiva, más silenciosa del contacto de un sujeto con la imagen, pero luego hay otra parte, para decirlo de alguna manera, más política, donde esas imágenes tienen que encontrar un cuerpo simbólico, desde dónde leerse y desde dónde construirse, ¿no? Hay como esas dos vías que uno no se encuentra cuando está trabajando en materiales igual tan sensibles como las imágenes, ¿no? No sé si a vosotros también esa dualidad, es decir, bueno, ese deseo de tocar, de hacer aparecer, pero luego ese segundo estadio, decir, pero ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cómo construyo un lugar simbólico, un imaginario, donde esas imágenes tienen sentido, donde leerlas, por donde ser vistas, ¿no? Bueno, un poco esas dos ideas de cuerpo, no sé si a vosotros tenéis también. Sí, o sea, yo siempre, o sea, todo
lo cargo mucho bueno, al final son súper subjetivos, claro, pero o sea, por ejemplo, en el caso de esto de Colombia, a mí me daba mucha vergüenza hacer de repente el vídeo este en el que asociaba las aceras con el momento violento en Colombia y decía, o sea, ¿quién soy yo para decir esto? ¿No? Como que de repente me sentía sin derecho a hablar de eso, pero pues al final somos entes así, ¿no? Pues es la subjetividad lo que o sea, lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, pues Subjetividad y temporalidad, además. Sí. Estás como relacionando los tiempos diversos. Sí, y puede parecer caprichoso, pero también, no sé, pues es arriesgado, pero no sé, yo creo que hay veces pues que sí que es lo que toca hacer, ¿no? Sí, al final, o sea, incluso cuando hablabas de las imágenes borrosas y lo que queda dentro, lo que queda afuera, estaba pensando en este otro trabajo que hice sobre los revocos en Madrid y que tiene mucho que ver porque yo he estado siempre como en un conflicto con esas imágenes porque como visualmente esas imágenes, o sea, los revocos, como funcionan mejor y como están pensados, son para interactuar con el sol. Entonces, cuando les da el sol y crean las sombras, que es cuando más notas los relieves, es cuando más se aprecia ese trabajo. Entonces, si haces una fotografía en ese momento, pues te queda muy, muy llamativa, ¿no? Porque tienes todas las sombras y yo tengo como todos los revocos fotografiados, pero luego decidí hacer otro tipo de imagen que era con un escáner, que era completamente lo opuesto, ¿no? El sol lo eliminas y yo pegaba, o sea, iba a la calle con el ordenador y el escáner y pegaba así el ordenador, que al final también genera una imagen ahí de cuerpos extraños, ¿no? Es como cuando dices que pues si te veía alguien haciendo los frotages, pues son imágenes que la gente, sí, ya todo el mundo está acostumbrado a ver gente sacar fotos, pero eso de andar pegándose a las paredes o a los suelos, y eso en sí también es o sea, para mí casi más importante a veces que la imagen, ¿no? Que de repente este acto de ver una persona ahí pegada a algo y entonces la gente ya dice, pero ¿por qué? Sería un gesto performativo casi, ¿no? Sí, En el hecho de hacerlo, sí. Sí. Y crea una imagen que es como lo que decías antes, que es una imagen quizás más sugerente porque no tienes, al final es tamaño escáner, entonces no tienes ninguna referencia al edificio ni nada, ¿no? Solo ves una cosa ahí muy extraña, pero en verdad o sea, como que en mi mente lo que quiero es que sobre todo que la persona piense en ese momento en el que se ha creado la imagen, ¿no? Eso, en imaginar a esa persona con un escáner pegado a una pared en Madrid, ¿no? que es como una imagen como mucho más amorosa, ¿no? O sea, como que todo y pensar en esos cuerpos, o sea, imaginar esos cuerpos en las ciudades, a mí me parece muy, muy, bueno, político incluso, ¿no? Mm.
Sí, a ver, no sé si va por lo que tú querías decir, pero por ejemplo, en muchos trabajos o en mi proceso de trabajo muchas veces he recopilado fotografías, normalmente muchas veces eran de periódicos y no es una práctica que yo he hecho de una manera muy disciplinada, o sea, lo hacía muy de vez en cuando, a veces, pero durante años voy guardando a veces como archivos. Después también eso pasó de ser puramente imagen a ser también textos, a ser también referencias. Con los años eso se ha vuelto como una serie de intereses que con el tiempo he visto como más clarificados. Lo que pasa es que eso es como está en la retaguardia de mi trabajo, porque sí que es cierto que a mí cómo desvelar todo eso, para mí es un punto conflictivo. No sé si va por aquí la construcción de esta idea del cuerpo político, de la imagen. Es un poco esta idea de que cómo construyes un significado que no solo sea el tuyo, sino también el de una comunidad con el que compartes un momento, ¿no? Claro, por ejemplo, en mi caso, si yo me veo reflejada muchas veces borrando el contexto concreto de esa imagen. O sea, yo cojo una cosa de un periódico, pero recorto el titular, recorto incluso una parte muy grande de la imagen y me quedo como una cosa puramente abstracta al final. Pero lo curioso es que después cuando muestras esta pequeña, no es una abstracción, en realidad es un fragmento, claro, se pueden producir muchas reacciones diferentes, pero igual aquí me equivoco, pero tengo a veces la sensación de que hay como una idea latente en muchas personas de que puedes llegar a reconocer, a comunicarte con algo aunque no sea la noticia total o toda la información completa, ¿no? Y ahora, por ejemplo, me encuentro como recopilando por ejemplo, con lo que tú comentabas de quién soy yo para hacer un relato cualquiera sobre un hecho. A mí me pasa, por ejemplo, ahora me encuentro recogiendo información de una serie de prácticas o de tradiciones de culturas muy lejanas a mí, de las que puedo solo conocer algo en algún escrito eventualmente, pero hay algo de allí que me interesa. Entonces sí que a veces tengo esa sensación como de apuro, de decir, bueno, si tú enseñas esto públicamente, de alguna manera tienes que ser capaz de articularlo o defenderlo. Pero también es un apuro que cada vez va menos, no sé cómo explicarlo, porque sí que de esas cosas voy entendiendo que hay, quizás no es tanto acercarme a un contexto y defenderlo a nivel de crear un discurso historiográfico, lo que sea, sino que en esas prácticas reconozco algo, sean por una serie de imágenes, de formas, de algo ancestral que a mí me interesa, sí. Igual es una cosa pues ya de ritmos, de pulsaciones o de frecuencias que tú reconoces en una praxis que igual en tu momento, en el mundo occidental o ahora, están totalmente fuera de lugar. Y la otra cosa que me pasa a veces es que yo reconozco que voy mucho siempre a épocas anteriores en que igual lo virtual, la digitalización no existía. Entonces sí que noto una conexión igual con un tiempo un poco, con maneras de hacer un poco... Más materialismo, más tarde. Sí, y eso me pregunto muchas veces el por qué, ¿no? Evidentemente también me sirvo de medios digitales, ahora mismo lo estoy haciendo, pero no es tanto igual al final, ya no es tanto el debate de
de la plataforma que utilizas, sino en otra vez el tema mental, de entender las cosas, ¿no? Un poco. Sí, yo lo decía, también me refería igual también un poco un poco al estatuto de la imagen. En mi caso entiendo la imagen como un espacio poco estable, de una gran inestabilidad, y esos movimientos de las imágenes a mí me generan posibilidades y especulaciones, lo que decías tú, ¿no? Es decir, mover imágenes, relacionarlas, sacarlas de su tiempo histórico, de sus contextos históricos, de sus objetos ideológicos o como quieras, y rescatar un poco la imagen de ese peso que a veces se les otorga a las imágenes, aligerarlas un poco. Yo creo que también tiene que ver un poco con la intervención de son, ¿no? Es decir, estamos dentro de un contexto donde las imágenes tienen un peso historiográfico muy determinado, las pinturas románicas, y esas imágenes que estaban esculpidas al margen me parece que tienen unos estatutos y unos movimientos distintos. Siempre me parece interesante el valor de uso, ¿no? El valor de uso, cuando decía igual el cuerpo simbólico, igual me estaba refiriendo también a ese deseo de uso de la imagen, ¿no? Y siempre en el uso hay como algo impuro, ¿no? O al menos así lo quiero ver. Es decir, y el uso es el ahora, ¿no? Es el espacio contemporáneo. Yo en la intervención he querido rodear de imágenes a la gente, pero no para igual delimitarlas y codificarlas excesivamente, sino para suspenderlas y para que sean apropiadas y usadas de cualquier manera. Y me parece esa manera del uso de las imágenes, que tú también, Patricia, estabas hablando en esa reverencia de conexión, me parece absolutamente pertinente, ¿no? En salirte igual de los cánones más establecidos, más lineales, igual, eso genera ese encuentro insospechado. Me parece que genera un movimiento no solo visual y material, sino de pensamiento, ¿no? También. Y eso abre nuevas maneras de significarlas y de apropiarlas. Evidentemente las imágenes, si se mueven, es que lo que acaba generando la posibilidad de leer la imagen es el contexto, ¿no? Es decir, los contextos, desde dónde las leemos, ¿no? Desde dónde las significamos, ¿no? En relación a qué, ¿no? Claro, esos conflictos se generan a partir de esos movimientos de la imagen, ¿no? No sé si en vuestro caso notáis esa inestabilidad de esos movimientos, de decir, cómo uso las imágenes, ese valor de uso, ¿no? Igual no lo tengo tan claro, igual es algo que cuando cuando se cambia el contexto, es decir, cuando muestras las imágenes o el trabajo en otros ámbitos culturales, se producen, no sé, situaciones interesantes, ¿no? Sí. A mí eso me interesa, claro, ¿no? Que no esté esté, precisamente esos cambios de contexto. Sí, no está tan ligado a un enclave local, sino que de repente se vea expuesto a no tan solo a otras esferas culturales, sino a esferas que no sean ni tan solo en realidad yo lo que estoy diciendo es arrancando unas imágenes que pertenecen a un lugar como las pinturas que están aquí. Estas pinturas pertenecían en un lugar, han sido arrancadas, han sido traídas aquí. Mis imágenes también han sufrido
un movimiento similar de arrancar. De hecho, cuando empecé ese proyecto, una de las preguntas que me surgía era si realmente qué relación tenía la imagen con el lugar donde había sido creada, ¿no? Si esa relación era más intensa, más directa, qué pasaba si las movías de contexto. No sé, sí, esa relación es verdad que en inicio, esa relación de la imagen con el lugar, para mí era importante, es decir, esas imágenes tienen un contexto, un lugar, sacralizan de alguna manera un espacio que es muy determinado y es muy localizado, que es el Valle de Àneu, ¿no? Un sitio con una potencia especial y con un... Entonces, yo creo que esas imágenes también están vinculadas a un lugar, ¿no? Donde han sido hechas, donde han sido nacidas, donde han nacido ahí, y entonces, bueno, ¿qué pasa si las muevo, si las sitúo en otro espacio, en otro lugar, si las leo desde otras perspectivas, si las junto con otras imágenes, si las relaciono? Es decir, si creo un imaginario con todo eso, ¿no? Si construyo un lugar con esas imágenes, ¿no? Esa es un poco la idea del movimiento. No sé si en tu caso, Patricia, esa relación de la imagen con el lugar, ¿no? Donde se produce, o donde ese encuentro, porque al final también tú también hablabas de encuentros, ¿no? Encuentros con cosas, con imágenes que te resuenan, entonces eso acciona un movimiento, ¿no? Para mí es casi más importante como lo que pasa siempre fuera o sea, aunque yo me dedique a lo que pasa dentro del lugar expositivo, siempre es más importante lo que pasa fuera. Por eso como que nunca considero que yo sea como una persona que sabe trabajar dentro de este espacio, pero fuera de él, como que sí quisiera saber hacer, o sea, es un poco como que me gustaría que lo que hago dentro lo pudiera hacer fuera, o sea, como que tuviera ese, o sea, ay, hago un lío. A ver, muchas veces, pues, en casi todos mis trabajos me centro en cosas que ocurren fuera y que me llaman la atención, porque pienso que la gente que se ha dedicado a hacer esas cosas son muy importantes y necesarias, ¿no? Digamos. Y creo que ese proceso de investigación, de hablar con la gente, de buscar, todo eso es muy difícil de pasar al espacio expositivo. Y además que lo que pasa en el espacio expositivo muchas veces no tiene nada que ver, ¿no? O sea, como que o sea, como ese espacio de la ciudad o de los pueblos que la gente ha ido dejando sus huellas, yo lo veo como un espacio en el que cada vez está menos permitido dejar unas huellas. Entonces, a mí me gustaría trabajar sobre eso y pienso que todo el proceso de investigación y todo lo que pasa antes de lo que llega a una exposición es mucho más importante para quizás lograr que siga habiendo esa libertad de subjetivizar el espacio público, ¿no? Público-privado, ¿no? Porque incluso nuestro espacio privado, ¿no? O sea, antes
las casas eran lugares en los que éramos mucho más... Sí, y ahora es como cada vez es más difícil, ¿no? Bueno, ya, se ha entendido más. Es verdad que lo que decía, no sé si era Ginsburg, el microhistoriador, decía, es mucho más interesante el laboratorio, entrar en el laboratorio del historiador, que no en los datos que él genera esa investigación. Y bueno, lo que dices tienes razón, es mucho más interesante la experiencia, que al final eso va a ser un residuo, ¿no? de una experiencia, es verdad, tiene que ver con muchas cosas que se cruzan, que se relacionan, y siempre es limitada, sí, siempre es limitada, ¿no? Sí, y en esos procesos siempre ocurren cosas que pues muy inesperadas, y o sea, me parece que eso es muy difícil de pasar pues a una exposición, que al final es algo mucho más estático, ¿no? O sea, como que sí es un momento que queda ahí. Yo creo que cuando entras, o sea, una de las cosas o sea, es lo del tiempo que hablábamos, que o sea, al entrar también ves como viajes, ¿no? Te imaginas a la persona yendo a todos estos lugares y, ¿no? Cargando los rollos de papel o sea, eso es muy, muy bonito, porque quizás también ¿no? Como que lo conectas a tu propia experiencia. O sea, aquí es muy habitual, ¿no? Lo del vamos a hacer la ruta románica, ¿no? Me imagino. O sea, y como pensar en ese otro modo de hacer la ruta en el que llevas estas cosas, y no es, ¿no? Subir a la cima y de unas rocas, y, ¿no? O sea, como ese esfuerzo por... A mí eso sí, como que me llega de cerca, ¿no? De imaginarme esas situaciones, estar, sí. Sí, en esa parte hay una parte, lo que decía, de experiencia performativa en el hecho de hacerlo, que es importante en la exposición, ¿no? Y que eso es también un cierto tiempo, ¿no? De que hablabas tú, Patricia, de un cierto tiempo a la hora de generar esa imagen. ¿Cómo se genera la imagen? Pues yo creo también es un depósito de tiempo la propia imagen, ¿no? Un tiempo de realización, un tiempo de traslado, un tiempo de... Bueno, diferentes tiempos, ¿no? A mí también lo que me sucede cuando veo estas imágenes es que me hacen pensar en la persona que las hizo, ¿no? Claro, como normalmente en este caso es el románico, lo hemos estudiado tanto en libros y sabemos una serie de cosas, de repente al ver esto, que desencaja con este relato, esta historia, piensas qué es lo que le movía a hacer eso, y, o sea, porque no tienes una parte de la información, a pesar de que son muy antiguas, tiene una parte de novedoso en cierta manera, ¿no? Y esa es una de las cosas que me sucede aquí, es como, bueno, sí, es cierto que es muy evidente que pertenecen a un momento por el tipo de iconografía, lo relacionamos a eso,
pero a la vez son como muy inauditas en cierta manera, ¿no? Quizás por el hecho de que, no sé si es por ese hecho de ser algo extraño o por el hecho de que tiene una cierta más frescura, quizás conectan un poco también con nuestra contemporaneidad, ¿no? Que quizás la parte más sacra, más religiosa, está un poco también... hemos perdido un poco quizás esa conexión con esa... no forma tanto parte de nuestras vidas ya, ¿no? Y a mí en ese sentido pues me parece pues increíble que haya alguien en ese momento que hiciera solo el perfil de las montañas o Sí, un detalle... la toma de decisiones, ¿no? Sí, que de alguna manera en base a qué, ¿no? Sí, en base a qué. En cierta manera te conecta a esa persona. Sí, sí. ¿No? Ese sujeto que igual toma una iniciativa propia, ¿no? Y esculpe una imagen o hace un ornamento determinado porque lo ha visto y no responde tampoco a un orden de jerarquía ideológico determinado, sino que eso también te pasa en tu trabajo, Patricia, porque supongo que también te preguntas qué sujeto hizo quién tomó esa decisión, ¿no? de hacer esa imagen, hacer ese ornamento. ¿Por qué este ornamento? ¿Por qué conecta con esto otro? Esas latencias que hay, ¿no? Eso que hablábamos de la supervivencia de ciertas imágenes que sobreviven, sobre todo en ese ámbito también más popular, ¿no? Que igual nos movemos aquí en un ámbito igual de un sujeto más popular, y esa es una pregunta que nos hacemos también al ver las imágenes, ¿no? ¿Quién las hizo y por qué las hizo? ¿No? Y que yo no tengo respuesta, ¿eh? Puedo especular, como especulabas tú, Patricia, y me parece bien, es decir, que puedo especular. Y después también, antes Patricia, que a mí, bueno, yo lo he pensado, comentabas, ha aparecido la idea la figura del artesano, ¿no? Cuando estabas hablando de tus trabajos, que a mí también es una figura que siempre me interesa mucho, ¿no? Porque es como que quedan siempre en principio relegados a una posición un poco inferior, pero en cambio, no sé, por algún motivo, no creo que sea solo por el hecho de estar, entre comillas, relegado, pero hay algo que tiene para mí un interés muy grande el trabajo de estas personas. Estas voces que tú comentabas antes, ¿no? Que no son las que generan el discurso dominante o lo que sea, pero que en cambio tienen un contacto muy directo con la cultura ancestral, popular, de un momento, como, no sé si decirlo más real, pero un testimonio muy verídico, ¿no? Sí, que poco a poco, o sea, como que ahora que se intenta rescatar, ¿no? Y muchas veces se intenta rescatar, pero algo que en el caso de mucha artesanía es muy difícil porque dices, pero o sea, esto no tiene uso no, o sea, es fácil rescatar más o menos cuando puedes seguir dando uso ¿no? Y puedes pues hacer pues, un encargo a un artesano porque realmente tú sabes que vas a utilizar eso, pero luego hay tanta gente que se ha dedicado a cosas que ya es que no existen, sí, y ahí es como todo, ¿no? Como todo lo que se pierde alrededor, digamos. Si tú estás acostumbrado a hacer
es que no se me ocurre algo que no tenga uso, pero algo. Y esa cosa, pues la decoras de cierta manera, pero luego ya pierdes como todo, ¿no? Como... Y incluso ese, o sea, ese como movimiento entre lo que una persona que encarga a un artesano le pide, ¿no? Y es como un intercambio que yo creo que antes era mucho más fluido, también porque la gente tenía una relación con las imágenes diferente, ¿no? O sea, como... No sé, yo no sé si eso es mi imaginación, pero yo sí creo como que ahora está mucho más, o sea, dirigido todo, ¿no? Quizás antes la gente se sentía más libre en pedir lo que quisiera, no sé, ahí ya no sé si yo me lo imagino, pero sí había como una relación ahí más estrecha y ahora pues las imágenes, al ser como tanto lo que nos llega, como que ya tanto puedes pedir esto como, ¿no? O sea, como que sí, ya.